Ha llegado a Zona Criminal. Como ven el título, hoy hablamos sobre asesinos seriales, probablemente algo de psicopatía, también de algo que podría asemejarse o confundirse con el amor, y películas. Un, esperemos, buen cóctel para nuestros oyentes. Y es que sin lugar a duda, y como decíamos en el anterior crimitorial dedicado a los documentales de crímenes reales, este género ha crecido espectacularmente entre los sujetos que no tienen un interés más allá del ocio, lo cual no es malo, por supuesto, y claro está. Intentaremos aprovechar esta casuística para exponer ciertos aspectos, parámetros y conceptos que creemos pueden ser interesantes y también, no vamos a obviarlo, para llegar al mayor público posible, interesado en la temática. El crimitorial de hoy nace de la necesidad de crear contenido para esta sección, y viendo la película que recomendaremos luego, también se me ocurrió la posibilidad de ampliar la información conceptual de algunos términos que queríamos presentar y, por supuesto, de algunas reflexiones que queríamos plantear. Hoy hablamos sobre Ted Bundy, y bristofilia, y cine. Bienvenido a Zona Criminal. «1946 parecía un año para empezar a soñar. Todo estaba muy reciente. Probablemente en el ambiente se pudiera oler la pólvora, se pudieran escuchar los disparos y se pudiera sentir la muerte de tantos inocentes. Lo que es seguro es que el mundo necesitaba reconstruirse, de manera literal y figurada. Lo que había vivido la humanidad había sido lo más parecido a la total destrucción, al apocalipsis, al infierno para cualquier creyente que se pudiera imaginar. Para muchos de ellos lo que habían vivido y lo que representaban, sobre todo Hitler, sobrepasaba cualquier explicación científica, y creían que era la encarnación del mal, del anticristo, o la antítesis de cualquier figura omnipotente benévola, daba igual la religión. Pero 1946 era el año de la reflexión, del querer y volver a empezar. Todo indicaba que el mal por el mal había sido superado. Pero si seguimos con el trasfondo ilustrativo religioso, tal vez no había un único mal, y este se reproduciría en diferentes sujetos, conductas y tiempos. El mal, estése seguro, pulularía de nuevo, porque aunque hablemos en singular, no es así. Tal vez no lo haría en un sanguinario dictador internacionalista, pero sí en otras tipologías. Y decimos esto porque 1946 fue el año en el que llegó a este mundo Theodore Robert Bundy, y lo hizo en los Estados Unidos. Como ya saben sin duda, con el pasar de los años se convertiría en uno de los más conocidos asesinos seriales, y desgraciadamente, hizo méritos para tan deshonroso título. Su infancia tuvo, como la de muchos niños, dos realidades, en la que él vivía y la que le escondían. Esto a nivel conceptual no es una situación rara. Muchos hijos no son conscientes, por ejemplo, de los apuros económicos por los que pueden estar pasando sus progenitores, los problemas laborales o de cualquier otro ámbito, y esto hace que haya dos realidades, una conocida y otra desconocida, en la que se mueven sus vidas. No obstante, no podemos negar que en el caso que nos ocupa, tal vez la característica problemática era algo menos común, ¿o no? No somos expertos en la cultura de esa época y ese lugar, o en ese lugar. En sus primeros años, Theodore creyó que vivía junto con sus padres y su hermana. Esta era su realidad, la que conocía. Pero hubo un momento en el que le dijeron la verdad, la realidad que no conocía, y esta era que sus padres eran sus abuelos y su hermana, su madre, y que su padre era un hombre al que no conocía. Por eso, tal vez aquí sí, por la propia cultura de aquel entonces, decidieron retorcer de tal manera la realidad. Por ahora lo dejamos aquí, después volveremos a este punto. La vida continuó como suele hacerlo, sin importarle mucho los problemas mundanos de los individuos, así que, como otras muchas familias, nuestro protagonista y su madre, la que antes había sido considerada por él como su hermana, se mudaron al estado de Washington,
y allí ella volvió a rehacer su vida, y de hecho, el apellido de Bundy fue prestado, entre comillas, por el nuevo marido. A partir de aquí, y así, Theodore Bundy no tuvo grandes acontecimientos en su vida, o mejor dicho, no tuvo nada reseñable que no le pasara a cualquier sujeto a lo largo de su periplo vital infantil. Ya llegando a los años universitarios, tampoco es que destacara ningún episodio así a primera vista, aunque, como luego veremos, o mejor dicho verán los que tengan a bien aceptar nuestra recomendación cinematográfica, el supuesto enamoramiento que tuvo con una de sus parejas, probablemente las primeras serias, que le llevó a una obsesión total, hasta el día de su muerte prácticamente, aunque su relación no duró tanto, y tuvo altibajos, podríamos decir, hasta 1973, donde se rompió totalmente. De hecho, por parte de él, no de ella, podría ser, sobre esto ahora profundizaremos, podría ser considerado como un punto de inflexión si lo analizamos retrospectivamente. Esto podría ayudar a comprender algunos pasajes, o más bien cómo funcionaba su actuar. Tal vez esta obsesión no vino tanto de un sentimiento amoroso como de la capacidad que tuvo esta mujer, protagonista de la recomendación de hoy, de la recomendación cinematográfica, para dejarle la primera vez, acción que cualquier otro sujeto tomaría como normal, una relación que se acaba, pero que él probablemente tomara de otra manera, respetándola muy entrecomillado, por ser la única persona capaz de enfrentarse a él y ganar, aunque posteriormente, cuando se reencontraron ya más adultos, tiempo después, sería él, como hemos dicho, quien zanjara la relación. Podía deberse al aburrimiento, tan característico de estas tipologías de carácter. Obviamente estamos hablando desde lo que podemos creer, era su punto de vista. Tal vez nadie le llevó nunca la contraria y si lo hacía, lo atacaba. Pero a ella, tal vez por ser la primera, tal vez por proyectar ciertas vivencias, tal vez, no lo sabremos nunca, la respetó, otra vez muy entrecomillado. Esto es solo una suposición. ¿Qué piensa usted? Debemos tener en cuenta que en ese año 1973, cuando la relación que él creía perfecta se rompió, la rompió definitivamente, él estaba en la universidad. Y si es seguidor del podcast, es probable que esta acción, la ruptura sentimental, en ese contexto, el universitario, la haya identificado con el detonante. Recuerde el programa que a ello dedicamos. El otro gran concepto, mucho más abstracto cognitivamente hablando, era la motivación. Esta, como apuntábamos, es más complicada de delimitar. ¿Recuerda lo que acabamos de hablar, de decir sobre su familia? La mentira en la que vivió. No son pocos los que opinan que la venganza por esa mentira contra mujeres que identificaba simbólicamente con su madre era la motivación para asesinar como lo hizo. Y puede ser. Tal vez una interpretación demasiado psicoanalítica, pero puede ser. Pero su motivación también podría ser asesinar a mujeres que identificaba con su antigua relación en un contexto que compartieron, como era la universidad. De hecho, muchas de sus víctimas las contactó ahí, no en una, sino en varias. Y por supuesto, no podemos descartar más motivaciones, que ciertamente son algo más rebuscadas. Seguramente una de las dos mencionadas fue la suya, pero no podemos confirmarlo. De ahí la dificultad y la necesidad de saber distinguir entre la motivación y el desencadenante. Esta diferencia, como decíamos en el programa anterior, en el programa que a ello dedicamos, no es baladí, porque sirve para, estudiando el parámetro, poder adelantarse en próximas investigaciones. No es útil en una investigación en marcha, porque descubriremos los conceptos una vez hayan sucedido y, por lo tanto, no podremos adelantarnos. Pero si se estudia, analiza y coteja, sí servirá en futuras investigaciones, y la posibilidad de adelantar los actos será posible y plausible. Como decíamos, a partir de 1973, o ya 1974, comenzaron 4 años de insomnio para Estados Unidos, y además de para cualquier mujer estadounidense, para los investigadores y criminólogos del país. Durante esos 4 años cometió, que pudieran demostrarse, 30 asesinatos, pero se calcula que pudieron incluso ser más del doble. Los problemas para los investigadores eran tanto individuales como colectivos. Su conciencia forense era muy alta.
No solo utilizaba, por ejemplo, atrecho como escayolas para aparentar estar impedido y solicitar ayuda a sus víctimas que no sospechaban de un hombre con un brazo roto, por ejemplo, y le ayudaban a llevar sus bártulos, sino que cambiaba con frecuencia su aspecto físico, teniendo cuidado en los máximos detalles. Además, recordemos que por aquella época la tecnología no prestaba su ayuda, como lo hace ahora, a la investigación forense. Y sumando a todo ello, era un asesino viajero, cometiendo sus asesinatos en distintos estados. Esto era un gran problema en la investigación debido a la poca y deficiente conexión entre los distintos cuerpos policiales de la época. Como decimos, Theodore prestaba mucha atención a todo el proceso. De nuevo recuerden el mismo programa citado en el que hablábamos de la motivación, el desencadenante y la conciencia forense. En este caso tenía toda acción, desde la anterior hasta la ulterior, controlada. A pesar de ello tenía un modus operandi identificable. Solía escoger a víctimas totalmente desconocidas de ambiente universitario. Como decíamos, para no levantar sospechas, entablaba conversación fingiendo algún problema, normalmente que le impedía llevar peso. Una vez había ganado la confianza de la víctima y, sobre todo, convencida por toda su parafernalia, que no podía ser una amenaza, es lo que les transmitía, éstas le acompañaban a su vehículo o a algún lugar ciertamente poco vigilado. Digamos, con la víctima totalmente convencida ya, y con la guardia baja, habiendo caído en su trampa. Si descomponemos estructuralmente este modus operandi, podemos identificarlo con 3 parámetros: el contacto, el convencimiento y la acción. En el primer contacto utilizaba su capacidad para hacerlo sin levantar sospechas, probablemente con rasgos claros de una alta capacidad de mentir, embaucar, crear una empatía fingida, básicamente lo que serían rasgos psicopáticos. La segunda, el convencimiento, en el cual utilizaba su capacidad analítica y de anticipación, lo que podríamos llamar premeditación, para que de manera no directa convencer de la fragilidad y de la poca amenaza que suponía. Piense que de manera directa iba allanando el camino con el primer parámetro, el contacto, y luego con sus acciones previamente pensadas, un cabestrillo, un tipo de vestimenta, de manera de comportarse, etc., hacía que la víctima confirmara lo que él le proyectaba. No hay amenaza, no soy una amenaza. Y después, el último escalón, era la acción. En ella la violencia extrema era una constante. Los actos sexuales eran también frecuentes, pero en este caso no constantes. Probablemente las primeras acciones violentas eran para tener un control rápido de la víctima sobre la víctima, inmovilizándola con un golpe y luego trasladándola a un lugar poco concurrido que seguro había pensado y verificado con anterioridad. Y ahí daba rienda suelta a lo que tenía en la cabeza. Los diferentes estratos de violencia, desde golpes en la cabeza hasta decapitaciones, pasando por violaciones y desmembramientos, es lo que hizo pensar en la venganza contra las mujeres por los motivos antes expuestos. Esto lo argumentaba también por la propia victimología. Mujeres jóvenes, inteligentes, con físicos parecidos, aunque, como decimos, en estos casos debemos ser cautos, puesto que si se piensa, como se hace, que hubo más víctimas, deberíamos conocerlas todas, tanto en su perfil como modus operandi utilizado, para poder concluir con más garantías. E incluso así, en aquella época, los datos extraídos, aunque sin duda fueron buenos, no estaba la criminología, no estaba ni la criminología ni la criminalística en el punto en el que nos encontramos, en el que se encuentran ahora. Recordemos que fueron 4 años en los que campó a sus anchas, casi en la totalidad de ellos, por todo el país. En 1975, como suele pasar en estos casos, en un control rutinario, fue identificado. Se dio a la fuga, pero fue detenido, y ahí comenzó su declive, por fin. Aunque cuidado, porque desgraciadamente no terminaron sus acciones. Durante todo el proceso judicial, Theodore sostuvo su inocencia. A pesar de los esfuerzos, las pruebas y los testigos, algunos fueron víctimas que lograron escapar, él defendió siempre su inocencia. Pero eso no le sirvió para convencer al jurado, como sí lo hacía con sus víctimas. A pesar de saber jugar, de nuevo entrecomillado, con los medios de comunicación e intentarlo con todos los actores judiciales, solo tenía una posibilidad, su juicio,
o más porque hubo varios, pero en un mismo contexto, ¿se entiende? Y solo podía desplegar una de sus armas, el convencimiento. ¿Recuerda las 3 etapas estructurales de su modus operandi? Pues aquí solo podía tener una de las 3, el intentar convencer, y sin más ayuda que su propia inventiva. Y claro, cuanto más se exponía, cuanto más tiempo pasaba, más difícil era sostener el axioma de su inocencia, porque frente a su capacidad de manipular estaban las pruebas. Lo que sí supo hacer, como hemos adelantado, es jugar con los medios de comunicación, pues fue uno de los juicios más mediáticos y televisados. Y podíamos terminar aquí con su condena en 1977, pero eso no fue lo que pasó. Theodore se escapó 2 veces de su juicio, la primera sin mayor repercusión, pero la segunda, ya a principios de 1978, entró tras escaparse en una fraternidad de universidad e intentó asesinar a todas las mujeres que allí se encontraban, dejando 2 cadáveres brutalmente tratados y varios heridos graves que sobrevivieron. Logró escapar y siguió secuestrando y matando utilizando el mismo modo estructural: contacto, convencimiento y acción, siempre brutal y con presencia, en estos casos sí, de violación en todos. Cuando se encontraba huido, se opina que cambió su modus operandi porque lo que hacía era subir a mujeres en su vehículo y asesinarlas. Pero realmente lo que hizo fue adaptarlo. Simplemente vio que las probabilidades de ser identificado en un lugar concurrido como un campus eran altas. Recuerde su conciencia forense. Y en un vehículo era más fácil controlar la situación porque sería 1 contra 1, cara a cara. La policía no tuvo claro que se trataba del mismo sujeto porque, como decimos, no identificaba el modus operandi. Qué importante es la criminología en estos casos. Si lo vemos estructuralmente, llevaba a cabo las mismas acciones: contacto, convencimiento y acción. Si lo hubiera cambiado, por ejemplo, en vez de contacto y convencimiento, lo hubiera modificado con los parámetros de acecho y acción, mucho más directo y rápido, conductualmente hablando. Pero no, su modus operandi seguía teniendo la misma estructura, pero adaptándose a las circunstancias, porque confiaba mucho en sus armas. Y la historia volvió a repetirse. En el 78 fue detenido por conducir un vehículo robado. La policía no sabía quién era, pero como suele pasar a los sujetos como Theodore, no pudo resistirse y se autodelató. Esto es muy básico y repetido cuando una de las necesidades y rasgos es ese narcisismo, que muchas veces es su propia perdición. En 1979 fue juzgado por los asesinatos cometidos en su huida en la fraternidad y condenado a muerte. Theodore no confesó, por supuesto. A partir de aquí pasó 10 años en el corredor de la muerte, y su comportamiento siguió siendo el mismo, pero de nuevo adaptado a las circunstancias. Concedió entrevistas, siguió clamando su inocencia, fue diagnosticado con distintos trastornos: maníaco-depresivo, narcisista, necrofilia, etc. Intentaba engatusar a la policía para que retrasaran su ejecución, diciendo que colaboraría y confesaría más víctimas, pero nada le sirvió, y en 1989 fue ejecutado, no sin antes, en sus entrevistas, sobre todo, confesar alguna víctima más de las demostradas. Su ejecución fue seguida y celebrada por todo el país. Acababa así el periplo de uno de los asesinos seriales más desconcertantes, difíciles de atrapar y prolíficos hasta entonces visto. Tal vez con Theodore Bundy los profesionales pensaron que necesitaban más ciencia cuando se trataba de perseguir a estos sujetos, cuya vida giraba simplemente en hacer lo que querían, sin que les cogieran. Este es un breve, muy breve y sinóptico resumen de la vida criminal de Ted Bundy. Pero hay un aspecto, que es el segundo del que queríamos hablar en el programa de hoy, y que fue una constante durante y tras su periplo judicial. Estamos hablando de la atracción que, sobre todo una vez detenido, despertó, obviamente por parte de una minoría de mujeres, pero que le acompañaron a lo largo de todo su proceso judicial, muchas veces justificándolo, otras veces apoyándolo, y siempre, como se decía, cegadas por amor, muy entrecomillado. Esta conducta es identificada con la ibiristofilia,
que de una manera generalizada se conoce como la atracción que siente un sujeto por mantener relaciones sexuales con un criminal. Realmente aquí el concepto de criminal debe entenderse de manera amplia, puesto que la característica del constructo es la atracción por un sujeto peligroso para los demás, que ocasiona daños a terceros. A pesar de que en muchas ocasiones se relaciona de manera directa con un trastorno parafílico, la verdad es que en el DSM-5, el vigente actualmente, no consta en ellos, pudiendo ser categorizado en algún momento como un trastorno parafílico no especificado o incluso especificado, pero este diagnóstico dependerá del clínico que lleve a cabo el análisis según los mínimos establecidos para la catalogación. Lo que sí tenemos que tener claro cuando hablamos de hibristofilia como parafilia es que no debemos confundirlo o incluirlo dentro del trastorno de sadismo sexual, es decir, de manera muy básica, de un sujeto que siente esa excitación derivada del sufrimiento de un tercero. No se trata de sentir placer por el dolor ajeno, sino por lo que representa el sujeto idealizado. En este caso, como causante, él, de dolor a otros. Esto es importante porque matiza mucho la concepción del contexto. De hecho, si nos damos cuenta, esta característica suele aparecer en su mayoría una vez es identificado el sujeto. A lo largo de la investigación puede, por ejemplo, exponerse en los medios de comunicación ciertas características incluso antropométricas, la altura, el peso, etc. Pero no suele ser hasta que se le detiene y se tiene una imagen real de él, que aparecen los sujetos que lo admiran y tratan como si realmente fuese el amor de su vida. Podríamos decir que la hibristofilia se da mucho más en mujeres que en hombres. Lo que no sabemos, al menos yo, es si esto se debe a una característica de género o porque la gran mayoría de los asesinos seriales o criminales peligrosos objeto de estas conductas son hombres, y por lo tanto, probabilísticamente suele afectar más a las mujeres. Ya saben que las causas son difíciles de conocer. No obstante, debemos también diferenciar la propia casuística de la hibristofilia, porque no todo individuo que se enamora, en este caso de un asesino serial, la padece. En el caso de Theodore, al que ponemos como ejemplo, solo en las mujeres que, una vez conocidos todos los hechos, sienten esa atracción, podría considerarse la hibristofilia, puesto que la característica principal es la atracción sexual por sujetos que han cometido daños a terceros. Si el individuo es desconocedor de esto, e incluso si llega a saberlo y no continúa con él, pero incluso continuando, aunque habría que analizar las circunstancias, no podría considerarse tal. Obviamente esta atracción anormal por una tipología de sujetos es más peligrosa para quien la sufre que para el objeto de deseo. Además, normalmente estos individuos suelen tener rasgos marcadamente psicopáticos, que hacen por un lado más atrayente su personalidad, y por otra, más peligrosa la atracción, puesto que si es necesario y existe la posibilidad, no dudarán en utilizar a sus enamoradas, entre comillas, en su propio beneficio, sin importarles en absoluto la suerte que puedan correr por seguir sus órdenes. Tal vez podríamos decir que forman una especie de secta alrededor de un líder, porque suelen ser más de un individuo, un conjunto, quienes se sienten atraídos por estos sujetos. Como decíamos, para la criminología sobre todo teórica y centrada en el estudio de delitos, los crímenes, el victimario y la víctima una vez cometidos, por ejemplo en cuanto a la reinserción, los tratamientos, los procesos de reeducación, las penas privativas de libertad, etc., es sin duda un constructo a estudiar, pero para la criminología investigativa, para la investigación forense, no será en casi ningún momento vital, no por carecer de importancia, sino de aparición, puesto que, como indicábamos, estos sujetos o grupos de ellos suelen hacerse visibles, o al menos darse a conocer más públicamente. En el juicio de Theodore estaban presentes algunas de ellas, una vez detenidos, identificados y, por lo tanto, idealizados de manera física. Otro aspecto que deberemos tener en cuenta es su propio comportamiento. Normalmente, si se le pregunta a un individuo que siente atracción por un asesino serial, por ejemplo, en no pocas ocasiones lo justificará o lo exonerará de sus actos. Los rechazará y dirá que efectivamente no ha sido culpa suya. Ambos casos puede ser lo mismo. En un primer momento lo justifica, pero no niega que lo haya hecho, y en un segundo lo justifica porque así se lo han pedido, por lo que de manera expresa está siguiendo unas directrices dadas de manera sumisa. O pueden ser contradictorias, o mejor dicho, diferentes, es decir, realmente cree que no ha sido él.
el que ha cometido las acciones, los hechos, los asesinatos. Por lo tanto, en este caso, podríamos seguir hablando de hibristofilia si quien se siente atraída cree realmente en su inocencia. Si somos puristas con la definición, no lo sería, aunque es probable que o bien sea una relación que comenzó antes y no está dispuesta a admitir que realmente se enamoró de un criminal, o que sea una defensa propia para autojustificarse frente a los demás, aunque lo más probable, y digo probable puesto que de las ocasiones en las que una pareja ha nacido de esta situación, criminal y amante entre comillas, cuando el individuo al que podríamos achacar la hibristofilia justificaba o negaba sus actos, lo hacía conscientemente para intentar engañar a la opinión pública, cuando lo expresaba delante de los medios o frente a quien lo estuviera declarando. Y ya para terminar, todo esto de lo que hemos hablado, Theodore Bundy, la hibristofilia, las conductas evasivas y los juicios, es decir, el programa de hoy, nació después de ver una película que, si bien, como siempre decimos, debemos tomarla de manera ociosa, sí nos ayuda a tener una ligera idea de todo lo escuchado a lo largo de estos minutos. La película se titula Extremadamente cruel, malvado y perverso, y puede encontrarla en la plataforma de Netflix. Se trata de una película dirigida por don Joe Berlinger, que no es la primera vez que habla, sobre todo refiriéndonos a documentales, sobre Theodore Bundy. La cinta tiene una duración de 108 minutos, es del año 2019 y su elenco de actores es de una categoría tremendamente elevada. En ella se tratan los años en los que llevó a cabo sus hechos y posteriores, pero sobre todo se centra en las relaciones que estableció con su novia y en su conducta durante sus procesos judiciales. Básicamente podemos contextualizar los conceptos aquí vistos en la propia cinta, que está basada en documentales sobre el propio asesino, por lo que además de entretenida, como decimos, es ciertamente pedagógica, aunque debemos tomarlo como un ocio informativo, no como una lección criminológica, pero, por supuesto, totalmente recomendable. Y hasta aquí el programa de hoy. Les dejamos en la descripción la referencia a la película mencionada, así como bibliografía que puede ser interesante para ampliar los conceptos aquí vistos. No nos queda más que, como siempre, animarle a seguirnos en el Instagram del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharnos y hasta el siguiente Crimitorial.